Hola, vamos a seguir con las lecturas del libro El Poder de la Hora. Hoy toca el turno a la página 34, 35 y 36. Bueno, en el video anterior nos quedamos con una pregunta del interlocutor que decía: cuando usted dice ser, ¿está hablando de Dios? Si es así, ¿por qué no lo dice? Y entonces aquí el autor nos explica, ¿no?, que el término Dios ha sido mal utilizado, ha sido mal empleado a lo largo del tiempo. Y seguimos con esta respuesta del autor. La palabra Dios se ha convertido en un concepto cerrado. En el momento en que se pronuncia, se crea una imagen mental, quizás ya no la de un anciano de barba blanca, pero sí una una representación mental de alguien o algo externo a uno, y casi inevitablemente algo o alguien masculino. Hoy en día, un poco más sofisticada esta idea, le llamamos divinidad, universo, y bueno, no sé si tengan algo más, no, algún sí otro nombre. Hace rato lo pensé, pero no. Bueno, ok, pero al final, como dice aquí, se van convirtiendo en conceptos cerrados y en imágenes mentales, en ideas, en creencias. Y es ahí donde pues podemos empezar a ver que es ahí donde está el mal uso que se le da a la palabra Dios, o a eso que está más allá, ¿sí?, del ser humano. Bueno, vamos a seguir. Sigue diciendo el autor: ni Dios, ni ser, ni ninguna otra palabra pueden definir o explicar la inefable realidad que hay detrás de ellas. Así que la única cuestión importante es si la palabra es una ayuda o un obstáculo para permitirle a usted experimentar aquello que señala. ¿Ok? Este es el punto más importante con la palabra Dios. Se está convirtiendo en un obstáculo, en algo que te divide de los demás, porque tú puedes decir: no, pues yo creo en este Dios, y si tú no creas en este Dios así como yo lo veo, o en este universo, o en esta divinidad, bueno, pues entonces ya se está convirtiendo en un problema. ¿Ok? También tiene que ver con que si la palabra me está indicando, yo puedo ver a través de la palabra esa, como dice, esa realidad inefable. Recordemos que las palabras son como ventanas, ¿ok? Cuando vamos a pensar, tengo mi ventana yo y veo hacia el cielo. La ventana me permite ver el cielo, pero no es el cielo la ventana. Lo mismo ahorita con esta palabra. La palabra Dios tiene que ser la ventana, pero no es hacia lo que apunta, ¿no? Entonces, es importante que vayamos dándonos cuenta si las palabras se están convirtiendo en obstáculos o realmente nos están ayudando a poder ir a esa profundidad en el ser humano, a esa dimensión. ¿Okay? Seguimos. Señala, dice aquí la pregunta, ¿señala más allá de sí misma hacia esa realidad trascendental o tiende demasiado fácilmente a volverse solamente una idea en su cabeza en la que usted cree, un ídolo mental? Importantísimo. Si solamente es un ídolo mental, tarde o temprano eso se va a volver problemático, conflictivo. Si nosotros logramos darnos cuenta que las palabras apuntan hacia esa verdad, por llamarle así ahorita, entonces resulta que nos ayuda. Seguimos. La palabra ser no explica nada, pero tampoco lo hace la palabra Dios. Sin embargo, ser tiene la ventaja de que es un concepto abierto. No reduce lo infinito invisible a una entidad finita. Es imposible formarse una imagen mental de ello. Nadie puede reclamar la posición exclusiva del ser. Es su propia esencia y es inmediatamente accesible a usted
como la sensación de su propia presencia, la comprensión de yo soy, que es anterior a yo soy esto o yo soy aquello. Así que hay solamente un pequeño paso de la palabra ser a la experiencia del ser. Fíjense que aquí, bueno, el autor yo creo que no se imaginó a dónde iba a llegar el ser humano, porque al final también de la palabra ser ya se están creando conceptos, ¿no? Volteamos a ver muchas personas que hablan del ser y al final te terminan diciendo ser esto, ser lo otro, ser auténtico, ser responsable, ser valiente, ser honesto, ser entregado, en fin. Sí, entonces ya se está convirtiendo en una imagen en nuestra mente y al final esa es la distorsión que le damos el mal uso que le damos a cualquier palabra, porque cuando nosotros utilizamos así las palabras, pues bueno, solamente vemos una pues realidad como finita, una realidad como de cartón. Entonces no podemos ver la vida que realmente hay detrás de cada rótulo que nosotros ponemos, ¿no? Entonces, importantísimo también darnos cuenta que el ser se está convirtiendo como en una idea de una entidad, de algo sustancial, de una sustancia, como un fantasmita, un ser algo que tiene forma etéreo, ¿no? ¿Sí? Y eso como que nos posee y está allá dentro de nosotros. No, ¿ok? Importante hacer esta aclaración, que el ser no tiene nada que ver con la sustancia, con entidad, un ente, no, ¿ok? Bueno, seguimos con una pregunta del interlocutor que dice: ¿cuál es el mayor obstáculo para experimentar esta realidad? Y dice el autor: la identificación con su mente. La identificación con su mente, que hace que el pensamiento se vuelva compulsivo. Esto no lo logra ver todavía la conciencia colectiva. No logramos darnos cuenta cómo el pensamiento, de una manera como es aquí, involuntaria, compulsiva, nos arrastra y nos domina. Entonces, al final, ese se vuelve el mayor problema para que nosotros podamos experimentar la dimensión de lo que aquí llamamos el ser. Y en la lectura sí le vamos a estar llamando, ¿no? A lo largo del libro es el ser. Bueno, no ser capaz de dejar de pensar es una calamidad terrible, pero no nos damos cuenta de ello, así que se considera normal. La conciencia colectiva está en eso y es lo normal. Sí, JP nos va a ayudar, por favor. Este ruido mental incesante nos impide encontrar ese reino de quietud interior que es inseparable del ser. También crea un falso ser hecho por la mente que arroja una sombra de temor y de sufrimiento. Observaremos todo esto con más detalle posteriormente. En el momento que toda nuestra atención, sí, toda nuestra conciencia está sumergida en la mente, ¿okay? Atrapada en la mente y bueno, la mente va de una manera pues, compulsiva, como dice aquí el libro, en ese momento se crea un falso ser, que es a lo que vamos a llamar ego más adelantito, ¿okay? Pero ahí se forma ese falso ser y pues bueno, ese es el que genera sufrimiento, desdicha, infelicidad, temor, ¿no? Todo. Seguimos, por favor. El filósofo Descartes creía que había encontrado la verdad fundamental cuando hizo su famosa aseveración: pienso, luego existo. De hecho, había dado expresión al error básico: equiparar pensar con ser e identidad con pensamiento. El pensador compulsivo, lo que quiere decir casi todo el mundo, vive en un estado de separación aparente, en un mundo enfermizamente complejo de problemas y conflictos continuos. Un mundo que refleja la creciente fragmentación de la mente. Híjole, pienso, luego existo. Bueno, de hecho tiene otras, en latín se traduce de otra manera, ¿no? Esta frase de Descartes. Pero bueno, si nosotros ahorita vamos a pegarnos ahora sí que a lo que dice el libro y a la frase ya que conocemos de hace mucho tiempo, pienso, luego existo.
Aquí podemos, como dice aquí, equiparar, nos hacemos igual al pensamiento. ¿Okay? Pienso y luego existo, entonces me está diciendo que yo necesito estar pensando para poder existir, porque si no pienso, pues no existo. Y ese es lo que dice que es el error primario, ¿no? Este es el error fundamental, el error básico, ¿sí? Porque aquí es donde el ser humano se apega a su pensamiento, se sumerge en su pensamiento y entonces no puede ver más allá de su pensamiento. Y esa dimensión es el nivel que espiritualmente se trasciende. Cuando se habla de espiritualidad, una espiritualidad, pues vamos a llamarle formal, genuina o verídica, por llamarle así ahorita, es cuando se trasciende ese nivel. ¿Okay? Entonces, bueno, en este nivel de la mente es como dice, ¿no? Se forma ese ser, ese falso ser, y es problema, conflicto continuo. ¿Seguimos, por favor? ¿Qué? No, aquí. La iluminación es un estado de totalidad de estar en unión y por lo tanto en paz. En unión con la vida en su aspecto manifestado. El mundo, así como con un... En unión con la vida en su aspecto manifestado. El mundo, así como con su ser más profundo y con la vida no manifestada. En unión con el ser. Efectivamente, esto vamos a adentrarnos más a detalle porque... bueno, pues esto de que habla de la vida no manifestada, para que nos demos una idea, tiene que ver con el silencio, ¿no? ¿Cómo el silencio? Bueno, es lo no como, es como aparece en este mundo lo no manifestado. Entonces, cuando nosotros podemos estar en unión con esa totalidad, es cuando podemos hablar de la iluminación, que como ya hemos dicho, no tiene nada que ver con viajar a otro mundo o de repente desprendernos y verlo todo y viajar al pasado, ver nuestras vidas antiguas, no. Vamos a ir aterrizando eso poco a poco porque sí hay muchas como falsas ideas. Por favor, JP, ¿seguimos? La iluminación no es solo el fin del sufrimiento y del conflicto continuo interior y exterior, sino también el fin de la temible esclavitud del pensamiento incesante. ¡Qué increíble liberación! Ahí radica la única libertad del ser humano, o la libertad verdadera. Vamos a ponerle así en este momento. Utilizo mucho esta frase de ponerle así en este momento para que no nos quedemos agarrados de las palabras ni de los conceptos, simplemente vayamos como por etapas. Que en este escalón, por llamarlo así, pues lo vemos de esta manera, y ya cuando avancemos, bueno, pues a lo mejor ya vamos a irlo viendo desde otro punto de vista. Entonces, por eso manejo esta frase, y esa es la liberación, la única liberación a la que realmente puede aspirar al ser humano, porque al final en un nivel físico siempre estamos sujetos a pues, las necesidades. Esa y el pensamiento también el pensamiento está condicionado. Nosotros pensamos como pensamos, pues por lo que hemos aprendido. Si nosotros no aprendemos algo, no podemos pensarlo, ¿no? Entonces, también hay una cierta limitación. Solamente cuando accedemos a esta iluminación, a esta liberación, es cuando pues realmente el ser humano puede experimentar una existencia nueva, ¿no? Totalmente nueva. Seguimos. La identificación con su mente crea una pantalla opaca de conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones que bloquea toda relación verdadera. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Así trabaja la mente. La mente, de hecho, los hinduistas, ¿no? Los sabios de la India hablaban de esto, ¿no? Que la mente es como un velo. La mente es lo que le llaman es como un filtro por el cual vemos el mundo, ¿sí?
los antiguos hinduistas le llamaban maya, que significa velo. Y pues ellos dicen, es que nosotros tenemos un velo, que es la mente, y así vemos la realidad. Entonces todo lo que vemos realmente está distorsionado por esa mente. Obviamente es como dice aquí, vemos conceptos, etiquetas, imágenes, palabras, juicios y definiciones, y bloquea toda relación verdadera. Seguimos, por favor, Irpi. Se interpone entre usted y su propio yo, entre usted y su prójimo, entre usted y la naturaleza, entre usted y Dios. Así es. Es esta pantalla de pensamiento la que crea la ilusión de la separación, la ilusión de que existe usted y un otro totalmente separado. Entonces, olvide el hecho esencial de que bajo el nivel de las apariencias físicas y de las formas separadas, usted es uno con todo lo que es. Con olvidar, quiero decir que usted ya no puede sentir esta unidad como una realidad autoevidente. Así es. Cuando nosotros vemos el mundo a través de la mente, no podemos sentir la existencia, sentir este ser, y entonces ahí es donde creamos esa separación. Y efectivamente estamos separados, nos vemos como aparte, ¿no? Nuestra interpretación, por todo ese condicionamiento que hemos mencionado, de la crianza, de la cultura, del lugar geográfico donde nacimos, de la época en la que nacimos, etc. Todo ese conglomerado de pensamientos, creencias, ideas, conceptos, etc., ahí en la mente, de repente nos hacen sentir como que una cosa somos nosotros y otra cosa somos todo lo demás. Casi que pasó, no mezclen. Así es como lo ven la mente. Entonces, ocupamos, ¿sí?, liberar nuestra conciencia de ese estado, de ese estado egótico, porque si no, pues jamás vamos a poder sentir esa unión, ese ser, como lo mencionaba hace ratito, que es la iluminación. Bueno, seguimos. Puede que crea que es verdad, pero ya no sabe que es verdad. Una creencia puede ser consoladora, sin embargo, solo a través de su propia experiencia se vuelve liberadora. Importante, porque muchas enseñanzas que tienen que ver con esto de conciencia y espiritualidad se quedan solamente en la creencia, ¿no? Que tú creas que puedes cambiar tu realidad, que tú creas que puedes modificar y crear milagros, no sé, tantas y tantas creencias. Y al final, por eso este es nuestro libro, el libro que ocupamos, porque no tiene nada que ver con esas fantasías, tiene que ver con una enseñanza profunda y, como lo hemos dicho, aterrizada. Seguimos. Como dice aquí, para que la experiencia realmente se vuelva liberadora y no nada más un perseguir el futuro donde aparentemente las cosas ya estarán mejor, ¿no? Porque si nosotros queremos controlar algo es porque queremos cambiarlo, y si queremos cambiarlo es porque esperamos que sea mejor. Y no, esto no se trata de cambiar nada, simplemente de entrar a esa profundidad del ser humano. Pero vamos a seguir. Pensar se ha vuelto una enfermedad. ¿Cómo que pensar se ha vuelto una enfermedad? Si gracias al pensamiento podemos pues encontrar la ciencia y la tecnología. Tantos avances tecnológicos, ¿no? Ajá. Imagínense, casi Eckhart Tolle está diciendo una barbaridad. Bueno, vamos a ver qué más nos dice el autor. La enfermedad ocurre cuando las cosas se desequilibran. Por ejemplo, no hay nada malo en que las células se multipliquen y dividan en el cuerpo. Pero cuando este proceso continúa sin tener en consideración el organismo total, las células proliferan y tenemos una enfermedad. Nota, la mente es un instrumento magnífico si se usa correctamente. Utilizada en forma inadecuada, sin embargo, se vuelve muy destructiva. Para decirlo en forma más exacta, no es tanto que usted la utilice inadecuadamente. Generalmente usted no la utiliza en absoluto. Ella lo utiliza a usted.
Esa es la enfermedad. Usted cree que es su mente. Ese es el engaño. El instrumento se ha apoderado de usted. Yo aquí utilizo luego una metáfora, ¿no? ¿Qué pasaría si vamos a pensar que yo tengo una aspiradora y de repente me ves aspirando ahí en el periférico? ¿Qué pasó? No? O sea, ¿qué pasó contigo, Iván? ¿Cómo estás aspirando acá? Pues aspiras ahí en tu casa y apagas tu aspiradora, la guardas y cuando se vuelva a ver mucho polvo, pues estás aspirando, ¿no? Pero ¿qué pasaría que si de repente mi aspiradora ya me trae como loco aspirando en el periférico, ahí en el segundo piso? Pues es una locura, es una disfunción. Sí, es una Y muy, esa muy es la cuestión con disfuncional. la mente, que la mente se ha apoderado del ser humano y entonces pues ahí es donde se vuelve una locura. El ser humano no es capaz de darse cuenta, todavía está aferrado precisamente a estas creencias, a estas ideas, a estas palabras. Y bueno, no es malo, es una etapa en la evolución de la conciencia, vamos a llamarle así ahorita, es una etapa. Y por eso, bueno, este tipo de enseñanzas es que nos mandan a un segundo piso, ¿no? A un siguiente nivel donde pues podemos encontrar algo que no hemos encontrado antes, que no hemos encontrado porque, bueno, pues desde pequeños nos educan para tener este estado de conciencia atrapado en la mente. O bueno, pues sí, como dice aquí, pues es la enfermedad. Esto que mencionaba el autor de que de repente las células se multiplican sin una armonía en el cuerpo, sin un control, por llamarle ahorita es igual control, sí, porque bueno, luego el control se asocia más al ego, a lo destructivo, pero bueno, Pero dentro ahorita del sí, organismo sí puede existir dentro del control. organismo si no se multiplica de una manera armoniosa, donde realmente sea funcional, es como nace el cáncer, ¿no? Es como aparece el cáncer. Son células proliferándose de una manera así, sin esa armonía. ¿Okay? Bueno, seguimos. Fíjense, aquí viene una intervención del interlocutor. Dice, no estoy del todo de acuerdo. Es cierto que tengo muchos pensamientos inútiles, como la mayoría de las personas, pero todavía puedo escoger usar mi mente para lograr cosas y lo hago todo el tiempo. Esas son de las cosas que el ser humano, les digo, no nos podemos dar cuenta cuando la mente está ahí, entra y se apodera de nosotros. Hace falta una educación. Nosotros aquí siempre vamos a hablar de educación, no de magia, no de esoterismo, no de milagros, no. Es educación para que nosotros podamos comprender esta enseñanza y realmente poderla traer al aquí y a la ahora. Ok, entonces aquí el interlocutor como que se ofende, ¿no? Dice, ¿cómo que mi mente me utiliza, no? Pues yo puedo elegir usarla, ¿no? Clásico de que en esta época utilizamos esta palabra, ¿no? Yo elijo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice el autor. Solo porque puede resolver un crucigrama, construir una bomba atómica, no quiere decir que usted use su mente. Híjole, esto se los juro, a mí me costó muchísimo trabajo comprenderlo, muchos años. Así como a los perros les encanta roer huesos, a la mente le encanta hincarle el diente a los problemas. Por eso hace crucigramas y construye bombas atómicas. Usted no tiene interés en ninguna de estas dos cosas. ¿Cómo que no tenemos interés? Pues si el ser humano está cada vez desarrollando más cosas, ¿y cómo es posible que ahorita vengan a decirnos que realmente el ser humano no tiene interés, ¿no? Déjeme preguntarle esto, dice el autor. ¿Puede liberarse de su mente a voluntad? ¿Ha encontrado el botón de apagar? La verdad es que cualquier cosa que pueda decir el ser humano, la conciencia colectiva ahorita no tiene ni idea de hacia dónde apuntan estas preguntas. Esta parte a lo que se refiere el autor, de que a la mente le encanta hincarle el diente a cualquier problema, efectivamente la mente pues es buena para estar analizando, estar resolviendo, estar metida. Y entonces aparentemente
es nuestra mente la que está solucionando problemas, pero realmente si nosotros no hacemos una diferenciación entre nuestra mente y lo que somos, ahí está la disfunción. Entonces quiere decir que la mente nos lleva, nosotros somos como unos títeres, la mente es como el titiritero, y entonces quien maneja es el titiritero. Y esa es la disfunción de la que está hablando el libro y de la cual se encarga de pues ir resolviendo. Entonces, por hoy vamos a terminar, vamos a dejar aquí nuestro video del día de hoy y pues ya seguiremos con las lecturas y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Pasen una excelente tarde, noche o A la hora que lo a vean. la hora que lo estén viendo. Bye.